los distintos estamentos económicos de nuestro país aquí en la ciudad. Muchas gracias, la verdad estoy muy contento de estar acá en Jesús María, es mi primera vez, espero que no sea la última. Bueno, y en este recorrido del país tratando de entender mejor lo que sucede en cada distrito, en cada ciudad, en cada pueblo, porque es un momento especial de Argentina y porque es un momento en el que me parece que hay que integrarse y trabajar todos juntos, ¿no? Hoy puntualmente el motivo que lo trae la ciudad de Jesús María es hablar un poco sobre lo que tiene que ver las políticas tanto a nivel nacional y que pueden llegar a tener connotación a largo plazo en nuestro país. Así es, y la necesidad de ponerse de acuerdo en políticas de Estado, como las llamamos, ¿no? De dejar la disputa partidaria interna o entre partidos y por lo menos intentar un diálogo que nos permita ponernos de acuerdo en las cosas básicas, ¿no? Y que después la energía la gastemos en los detalles y no tanto en la sustancia. La sustancia yo creo que después de 200 años de Argentina ya debiéramos tener un acuerdo que todavía no logramos tener, ¿no? Una semana que ha sido realmente importante dentro de lo que es el contexto de la economía y la política a nivel nacional. Hubo algunos dimes y diretes con la señora Presidenta de la Nación, en donde hizo referencia directa a su paso por el Banco Central de nuestro país. Sí, la verdad que fue una sorpresa, pero bueno, es el camino de la política. Yo ya lo he dicho varias veces, es un gran elogio el que me hizo la Presidente en aquel discurso porque me acusó de respetar la ley, de haber querido en su momento defender un Banco Central independiente y profesional, con un directorio idóneo, que es lo que lamentablemente se ha ido perdiendo, ¿no? Y cuando teníamos un Banco Central independiente y cuando había un directorio profesional, en Argentina no había inflación. Y se crecía tanto o más que ahora, seguramente mucho más que ahora, ¿no? Así que esa era una Argentina posible, ¿no? Una Argentina en la que se respetan las instituciones, no una Argentina en la que todo hay que replicar el modelo de Santa Cruz, ¿no? La gran sorpresa del kirchnerismo, y lo reconocía el otro día la Presidenta, es que acá hay funcionarios que quieren tener independencia. Bueno, las instituciones son eso, respetar las instituciones es eso, por eso digo, fue un gran elogio el que me hizo la Presidenta. Hablar de Argentina en aquel momento, en que era presidente del Banco Central de la República Argentina, y hoy un país totalmente distinto, tanto en lo que tiene que ver con las macroeconomías, con el contexto mundial que vive el mundo y fundamentalmente cómo se proyecta Argentina a nivel del Mercosur y el resto de los distintos convenios que hace con países a nivel mundial, ¿no? Así es, con una oportunidad como no hemos tenido en 50 años, mucho más atractivo hoy para Argentina el mundo de lo que era cuando a mí me tocó estar en el Banco Central, ¿no? La soja valía $250, entonces hoy vale 600. Es un producto que nosotros hacemos bien y que el mundo nos quiere comprar, y no es solamente la soja, sino el resto de los granos, también la carne, la capacidad de integrar cadenas de valor. La creatividad que tiene Argentina a través de empresas muy importantes, algunas de ellas en esta región, de proyectarse al mundo, ¿no? Pero la necesidad de compaginar todo eso con un esquema macroeconómico que sea viable, vale decir, con un tipo de cambio que sea competitivo y con impuestos que no le cobren a los que menos tienen, como es la inflación, como es el IVA, o como es esta locura del gobierno de cobrarle ganancia a alguien que gana apenas para cubrir 2 canastas básicas, ¿no? Estábamos hablando de lo que tiene que ver con la importación, la exportación, cómo ve las distintas restricciones que hoy implementa el gobierno nacional, tanto para la parte agropecuaria como para todas las restricciones de poder ingresar algún tipo de elemento que hoy le es importante al país, por ejemplo en el ámbito de la salud. Bueno, toda vez que hubo restricciones en Argentina y en cualquier país del mundo, bueno, eran señal de que algo andaba mal, ¿no? Más allá de que el gobierno nos quiera hacer creer que esta es la reencarnación de un modelo nacional y popular, lo que hay detrás es una economía que ya no da tantas buenas noticias y un gobierno que intenta administrar esas malas noticias en función de quién hace los deberes y quién está del lado de ellos, ¿no? Me parece que el resultado de estas restricciones cambiarias y estas imposiciones en contra de las importaciones está a la vista, ¿no? Cuando empezaron el país todavía crecía al 9%, y ahora ya el INDEC reconoce que está entrando en una recesión, digamos, ¿no? Entonces, gracias a las medidas de Moreno,
hemos perdido 10 puntos de crecimiento, empieza a caer el empleo y no ha aflojado la inflación. O sea, el peor esquema económico posible es uno donde cae la actividad y sube la inflación, y eso es lo que logró Moreno, ¿no? Lectura que se puede llegar a hacer de lo que está pasando actualmente con el tema del dólar, el dólar oficial, el dólar paralelo, lo que ha surgido también en las últimas restricciones de la AFIP para poder adquirir la moneda extranjera. Sí, de vuelta con el mismo sinsentido. No es que Argentina no tenga dólares, Argentina tiene superávit comercial y tiene buen nivel de reservas. Lo que le falta es confianza y credibilidad, ¿no? Y esa falta de confianza es la que el gobierno, digamos, aumenta con estas medidas, ¿no? El problema no es, como digo, que falten dólares, sino que el dólar es muy barato. Y la gente sabe que el dólar es barato, por eso lo quiere comprar. ¿Es la única forma de ahorrar? No, no es la única forma de ahorrar. Definitivamente no debiera ser la única forma de ahorrar, pero con un nivel de inflación del 25% no hay muchas otras opciones, ¿no? Yo me río cuando el gobierno dice hay que especificar. No, no se puede especificar y obligar a la gente a ahorrar con una moneda que todos los años va perdiendo un cuarto de su valor, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el Banco Central no había inflación, nadie se preocupaba por el dólar y se podía ahorrar en pesos. Entonces lo que hay que hacer es bajar la inflación y dejar que todo lo demás se acomode, ¿no? El tema de la inflación, algo que al gobierno le está costando mucho manejar, el tema de la inflación, proyectarse en el tiempo, volver a ser un país competitivo. ¿Cómo miran el resto de los países, fundamentalmente aquellos con los que comercializamos anualmente, la política con la que se impulsa el gobierno nacional en la actualidad? Y lo miran también con la misma desconfianza que lo miran los actores argentinos, ¿no? Le pasó al gobierno de México, que de un día para el otro se enteró que ya no había más un acuerdo en el sector automotriz. Le viene pasando a Brasil hace tiempo, le pasa a Uruguay todo el tiempo, ahora tenemos un episodio con Uruguay. Este gobierno ha sido un gobierno que ha decidido no respetar la palabra empeñada, ¿no? Quizás a ellos les caiga simpático y quizás se salgan con la suya por algún tiempo, pero estas son cosas que va a costar mucho tiempo recomponer, ¿no? Violar la palabra, no cumplir con la palabra, el resto del mundo lo toma en cuenta la palabra, ¿no? Y esta es una de las tantas herencias que va a dejar el kirchnerismo y sobre las cuales vamos a tener que trabajar, ¿no? Esta zona, el norte de la provincia de Córdoba, es una zona eminentemente agrícola-ganadero y hemos visto cómo con el paso de los años se han ido cerrando muchas de las industrias, empresas que estaban vinculadas con el sector cárnico. ¿Cómo ven ustedes, cómo analizan esta situación, la pérdida muchas veces de la competitividad, inclusive de lugares en la cuota Hilton que tenía Argentina en el mundo? Guillermo Moreno. Esto es el sello registrado de Guillermo Moreno. Si ustedes se acuerdan, fue el primer experimento inclusive de Moreno en el 2006, cuando fue corriendo y le dijo a Kirchner: no te preocupes, Néstor, que yo voy a bajar los precios de la carne. Bajó los precios y bajó también la cantidad de ganado, porque obligó a los productores a desprenderse de los vientres, a desprenderse de las vacas. Y hoy tenemos 10 millones de cabezas menos y tenemos un precio de la carne que se ha prácticamente triplicado desde que Moreno dijo que lo iba a bajar. El resultado, cada vez que Moreno hace algo, es lo mismo que está pasando en el mercado de cambios, es lo mismo que pasó con el trigo, es lo mismo que pasa con el transporte, es exactamente lo mismo que pasa con la energía. Argentina, un país con tanta potencialidad en la energía, resulta que terminamos importando y tenemos al lado a Brasil, que 10 años atrás producía mucho menos que nosotros y ahora produce mucho más, ¿no? Ustedes están, ¿cuál es la opinión que tienen con respecto a la cantidad de restricciones que hoy tiene el ciudadano argentino para poder adquirir dólares? Esta mañana teníamos la información de que todos aquellos que deban por algún motivo cumplir con alguna cuota en el exterior superior a los 1.500 dólares mensuales, van a tener que informarlo permanentemente al Banco Central de la República Argentina. ¿Esto es lógico? ¿Se vive en otros países de igual manera? No, no es lógico y no es necesario tampoco, como yo le decía, porque están los dólares, ¿no? En otros países, en otro tiempo, incluso en Argentina, se vivieron circunstancias comparables, pero no había prácticamente reservas en el Banco Central. La razón por la cual el gobierno lo hace es porque quiere tener las reservas para pagarle a los bonistas. Y esto para el gobierno es un gobierno progresista, ¿no? La prioridad son los bonistas y está dispuesto a sacarle los dólares a la producción o al ahorro de los argentinos si es que los argentinos desconfiaran del peso.
Y hay que prepararse porque la semana que viene nos van a vender con bombos y platillos que finalmente se paga la última cuota del Bodén, el corralito. Eso es otra de las mentiras del kirchnerismo, ¿no? La tercera parte de los Bodén que vencen la semana que viene los emitió Néstor Kirchner. Y la cuenta no es tan sencilla como esa, digamos, ¿no? Pero en todo caso la pregunta es ¿por qué ellos deciden que los dólares se pueden usar para una cosa y no para la otra? Bueno, esto es parte del problema. Cuando pasa eso en Argentina sabemos que las cosas no andan bien. Lo último y cerramos, días atrás leía algunas declaraciones suyas donde decía que materias pendientes que le quedan a este gobierno, no solamente el tema de la inflación, la inseguridad, la recesión, el desempleo. Así es, y no estamos viendo nada por parte del gobierno que apunte en esa dirección, ¿no? La reacción del gobierno ha sido pelearse con sus amigos, Moyano, Scioli, pelearse con España y quedarse con YPF, que sigue produciendo lo mismo que antes, y desatender y desentenderse de los problemas de fondo, que son, como usted dice, la inflación, la inseguridad y lamentablemente ahora también el empleo, ¿no? Yo no veo al gobierno con capacidad de reacción frente a estos temas. Yo le decía el otro día a la Presidente, no se ocupe de mí, ocúpese de resolver estos problemas, ¿no? No sé si me está prestando atención, si me escucha espero que lo haga, pero la verdad que no soy demasiado optimista porque los veo como muy aislados, los veo con incapacidad para reaccionar y la veo a ella muy sola para tomar decisiones que la exceden largamente, ¿no? Lo dejamos que siga trabajando, sabemos que tiene una cargada agenda para hoy. Una vez más, bienvenido a Jesús María y que tenga una excelente estadía por aquí, por nuestra zona. Bueno, muchas gracias a ustedes por este momento y bueno, ánimo para todos.